Yenesai del Orgen. Capítulo 1. 1. Entonces, la cabeza de esta niña pequeña se clavó en las huellas del neumático en el barro. Parecía una escena de Alicia en el País de las Maravillas, era como si la niña tratara de entrar en el reino mágico a través de los profundos surcos en el barro que dejaban los neumáticos de los camiones. Solo que no recuerdo la parte trasera de la cabeza de Alicia siendo abierta o el contenido del cráneo de Alicia brillando bajo el cielo como una flor carmesí en plena floración. Lo siguiente que vi fue a un niño tirado de costado en el barro. Menos de 10 pies de distancia de la niña. Las balas le habían abierto la espalda y se habían abierto camino a través de sus tripas antes de salir de su cuerpo en algún lugar alrededor de su vientre. Sus intestinos se cayeron, se tiñeron de rosa por la lluvia que acababa de parar hace un par de horas. Su boca estaba un poco abierta, lo suficiente para que yo pudiera ver que tenía un aspecto casi tonto. Era como si hubiera habido algo que hubiera querido decir antes de morir, pero nunca tuvo la oportunidad. Seguimos las huellas de neumáticos y llegamos a un pequeño pueblo, tal vez unas 20 familias en tamaño. Se había cavado un pozo grande en el área que podría llamarse el verde del pueblo. En el fondo del pozo había una pila de cadáveres carbonizados y humeantes, todos amontonados uno encima del otro. Había olor a cabello chamuscado y olor a carne quemada. El calor había causado que los músculos de los cuerpos medio cocidos se contrajeran violentamente, por lo que los cadáveres se extendieron en un torbellino. Muchos de los huesos estaban rotos por los músculos contraídos, y las extremidades estaban dobladas y retorcidas de manera que ninguna extremidad se doblaría o podría doblarse de forma natural. Una maraña de cuerpos enredados. Todos están muertos. Todos están muertos. Abrí la puerta para ver a mi madre, cuyo cuerpo acaba de ser tratado con el cóctel de conservantes, desinfectantes y aditivos que exige la ley en Washington. El embalsamador la ha dejado bonita, y está lista para su sueño eterno. Echa un buen vistazo detrás de ti, cariño. Verás pasar a todos los muertos, me dice mi madre, así que hago lo que me dice y me di la vuelta. Veo un vasto paisaje de personas muertas, sonriéndome y saludándome. Algunos de los muertos están completamente intactos, otros prácticamente se han desintegrado. No me preguntes cómo sé que incluso los sin cabeza me están sonriendo de alguna manera, lo sé, y cuando los miro, casualmente juguetean con sus tripas que se derraman desde sus vientres. ¿Todos están muertos, no? Pregunté, girándome hacia mi madre. Mamá asintió y luego hizo un gesto hacia mí. Por supuesto que sí, cariño. Solo echa un vistazo a tu propio cuerpo. Miré hacia abajo y me di cuenta de que estoy empezando a pudrirme. Entonces es cuando me di cuenta de que también estoy muerto. A lo lejos, vi una corriente de cadáveres, todos los que alguna vez han vivido y ahora están muertos, fluyendo suave e inexorablemente hacia su destino, donde sea que se encuentre. Le pregunté a mamá si ahora estamos en el inframundo. Pero mamá solo sacudió la cabeza suavemente. Como cuando solía corregirme cuando era niño. No, cariño. Este es solo el mundo normal. El mundo en el que tú y yo siempre hemos vivido. El mundo que siempre ha estado aquí junto a nosotros. Oh, ya veo, dije. Lágrimas de alivio corren por mi rostro. Ahora puedo reconocer algunas caras en la distancia. Benjamin, que murió de cáncer cuando era niño. Mi papá, que se voló la cabeza. Mamá me tomó de la mano. ¿Listo para ir?, preguntó ella. Asentí con la cabeza, y comenzamos a caminar hacia la línea de personas muertas en la distancia. Esto me hace recordar como el primer día de escuela. Mis lágrimas se convirtieron en lágrimas de nostalgia. Y luego me di cuenta de que están todos a mi lado, la chica de las huellas de los neumáticos que tenía la parte posterior de la cabeza arrancada, el niño que tenía las tripas quemadas, los aldeanos que fueron quemados en una masa hirviente en el pozo. Todos están caminando junto a nosotros, y nos dirigimos hacia la columna de los muertos. 2. Maté a mi madre con mis propias palabras. He matado a mucha gente en mi tiempo, usando todo tipo de armas y munición de todos los calibres. Pero no necesitaba nada de eso para matar a mi madre. Solo un par de frases pequeñas, sí y mi nombre. Los junté a los dos y mi madre murió. Sí, he matado a muchas personas en mi tiempo. Principalmente usando una pistola. Claro, también he matado usando una cuchilla, pero, a decir verdad, no estoy tan interesado en eso como método. Sin embargo, muchos de mis colegas lo juran. Hacen un honor especializarse en las cuchillas para propósitos profesionales. Estos son los tipos que pueden acercarse a usted por la espalda en absoluto silencio, abrirle la tráquea, cortarle la yugular,
cortarle la aorta y luego continuar perforar tu corazón, todo en menos de 3 segundos. No estoy del todo en ese nivel, aunque estoy bastante seguro de que podría ser lo suficientemente bueno en este frente si fuera necesario. Lo sé, y supongo que es lo que voy a seguir usando para hacer mi asesinato en el futuro previsible. Todo porque un par de aviones estallaron en 2 edificios que se encontraban uno al lado del otro en Nueva York, durante una hermosa mañana del año 2001. Antes de ese día, no importaba cuán bastardo fuera usted, los Estados Unidos de América no aprobarían un intento de asesinato contra usted. No oficialmente, al menos. A fines del siglo pasado, la Orden Ejecutiva 12.333 reiteró la prohibición original del presidente Gerald Ford de asesinar o cualquier participación del gobierno en el asesinato. Incluso el enemigo público número 1 del día, por ejemplo, el narcotraficante Pablo Escobar, que inundó los EU con drogas sudamericanas, o el dictador de Estados Unidos, Saddam Hussein, por mucho que Estados Unidos los haya querido muertos, nunca hubo ningún intento oficial de realmente asesinarlos. Ninguna persona empleada o que actúe en nombre del gobierno de los Estados Unidos participará en, o conspirará para participar en el asesinato. Así fue como se redactó la orden ejecutiva. Solo palabras, tal vez, pero cada presidente a su vez, Reagan, luego Bush y luego Clinton, se encontraron cada vez más atados por su poder. Eso no quiere decir que los asesinatos nunca tuvieron lugar, por supuesto, pero la orden ejecutiva fue respetada. El asesinato se había convertido en una movida arriesgada políticamente. Más problemas de los que valía. Más fácil y más limpio por todos lados para enfrentar al enemigo, participar en negociaciones formales o tener una guerra. Como herramienta política, el asesinato simplemente no tenía la prioridad que solía tener. A menos que se pueda garantizar el secreto, ya no valía la pena. Después de todo, no podría Estados Unidos comenzar una guerra con quien quisiera. Todo lo que necesitaban hacer era encontrar algún pretexto. El bar era mucho más bajo que el asesinato. Es mucho más fácil convencer a los medios de que debemos matar a un gran número de personas justas y equitativas de lo que sería tratar de explicar un fallido intento de asesinato. ¿Quién dijo que una sola muerte fue una tragedia, pero que 1.000.000 de muertes fue una estadística? Bueno, en cualquier caso, era más fácil pintarte a ti mismo como los buenos cuando mataste a decenas de miles, que por lo tanto debieron haber sido malos, que cuando mataste a una persona en particular. Así era como solía ser el mundo de todos modos. Todo cambió el día en que fuimos atacados en nuestro hogar. Las cosas comenzaron a calentarse. No iría tan lejos como para decir que el asesinato ahora estaba de nuevo en el sabor del mes, pero dentro de los salones del poder en Washington estaba al menos nuevamente sobre la mesa como una opción. Un digno contendiente. Un mal necesario en la guerra contra el terror, en la lucha por la humanidad. Así es como lo han explicado. Las artes oscuras que supuestamente suprimieron EO 12.333 volvieron a aparecer a la luz del día. Y eso, más o menos, es como terminé como un asesino. No porque hubiera querido particularmente, sino porque mi trabajo parecía implicar un aumento de ese tipo. Tenía deberes además de matar, por supuesto. Pero nosotros en el Destacamento de Operaciones Especiales sí teníamos la responsabilidad exclusiva de todos los trabajos de asesinato repartidos por USOCOM, el Comando Combatiente Unificado que supervisaba los diversos comandos de operaciones especiales para el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, la Infantería de Marina y la Inteligencia de los EU. Ya en el siglo pasado, los Greenbergs a veces solían involucrarse en ese tipo de trabajo, al igual que el destacamento del ejército de EU llamados Delta Force. Pero ahora, en el siglo XXI, los Snake Eaters en la inteligencia básicamente se ocupan de ellos. Tanto es así que, de hecho, los chicos del LRRP en los Marines y los SEALs de la Marina comenzaron desdeñosamente a referirse a nosotros como chicos húmedos, un apodo derivado del trabajo húmedo, el eufemismo de la era de la Guerra Fría para el asesinato. Los novelistas como Graham Greene y John le Carré usaron mucho ese término. Piensa en el famoso póster de la película Carrie. La pobre y maltratada Sissy Spacek, de pie petrificada, Rousiade de pies a cabeza con sangre de cerdo. Lo mismo para nosotros, solo en nuestro caso fue sangre humana en la que estábamos empapados. Los cazadores de cabezas oficiales de los Estados Unidos de América. O, como inteligencia nos había nombrado, Destacamento de Operaciones Especiales y así es como me sentí aquí en el vientre de este Flying Sea Aircraft, comprobando 2 veces los archivos de nuestro próximo objetivo. La cara, el nombre, los patrones de movimiento, la configuración del hogar, las tendencias políticas de nuestro objetivo estaban todos aquí,
reunidos en un solo archivo. La siguiente persona que íbamos a matar. Durante todo el entrenamiento de nuestras fuerzas especiales, recibimos todo tipo de técnicas de observación. Después de todo, no solo tratamos de explotar las cosas. No más asterisco boom asterisco, asterisco bam asterisco, gracias tío Sam. En estos días, usualmente se nos encomendó la tarea de entrenar a las fuerzas aliadas en los países en desarrollo o ganar los corazones y las mentes de los locales a través de la atención médica, la educación y la propaganda. En otras palabras, este trabajo era mucho sobre las habilidades blandas y no tan adecuado para el cliché del lobo lunático, misántropo y solitario como se suele imaginar. Esos tipos generalmente se convirtieron en mercenarios en su lugar, aunque honestamente, los mercenarios a menudo terminaron como asesores tácticos para los ejércitos en estos países del tercer mundo, así que su trabajo no era tan diferente al nuestro. Además, nosotros en el destacamento de operaciones especiales sí tuvimos que someternos a un riguroso programa de entrenamiento psicológico que nos permitió captar el carácter de una persona en base a una lectura fría de sus gráficos psicométricos. Usted ve, el juego de asesinatos todavía era un asunto particularmente delicado, aunque el nivel de riesgo político, sesgo ético si se quiere, se había vuelto más manejable. El mundo puede haber pasado de la EO 12.333, pero aún había un montón de operaciones de la CIA que habían fracasado miserablemente. No, este no fue un concierto para aficionados. Las operaciones fallidas de la CIA fueron referidas como operaciones paramilitares, pero en realidad solo estaban jugando vaqueros e indios. Y así sucedió que se formó una nueva categoría de fuerzas, inteligencia, específicamente la rama de operaciones especiales con su destacamento de operaciones especiales y un departamento militar que asumió el mandato anterior de la CIA en la recopilación de inteligencia. Una especie de híbrido de soldado marinero chapucero espía. La forma en que el siglo XXI se estaba completando, la actividad de inteligencia era mucho más relevante en un contexto militar que civil. La inteligencia militar es una fiesta movible, y en cualquier lugar y en todas partes era un teatro de guerra en estos días. Las cosas ya no son lo que solían ser, ya ves. Siempre hay ese elemento de incertidumbre que debe tenerse en cuenta. Y porque el nombre del juego ahora se trataba de tratar de predecir y manejar esa incertidumbre, por un lado, y de adaptarse cuando esa incertidumbre hacía asomar su fea cabeza en el otro, tenía sentido para el personal de las fuerzas especiales tener una imagen mental clara del tipo de persona que era su objetivo. En otras palabras, necesitábamos ser capaces de aprehender, hasta el último detalle vívido, la personalidad de la persona que estábamos a punto de matar, cómo era él, cómo había llevado su vida. Tuvimos que caminar una milla en los zapatos de la otra persona, aumentar nuestra empatía con ellos en un crescendo y luego matarlos. Una tarea adecuada para un sádico. De lo que están hechos los sueños húmedos de los nazis. Entonces, ¿por qué este tipo de trabajo no nos hizo enloquecer con un trauma psicológico propio? Una razón, y una razón única, reglamento adaptativo de emociones de batalla. Una poderosa combinación de asesoramiento previo al combate y tratamiento mental que configuraría nuestras emociones, nuestra moralidad. Esto nos permitió trazar una clara línea divisoria entre nuestra ética personal y nuestro deber. El doble pensamiento de Orwell hizo una realidad banal por la tecnología. Entonces, cuando miré los datos de mi próximo objetivo, no lo hice con ningún rastro de lástima o compasión por él. Por el contrario, estaba pensando en la última persona que maté. Mi madre. La tierra de los muertos. Llegó a llamarme, a hacer una visita, a rascar en la superficie de mi corazón, solo para desvanecerse de nuevo cuando abrí los ojos. En la tierra de los muertos, hubo una serie de variaciones sobre un tema. La versión que me perseguía incesantemente era la de las hordas de muertos en descomposición que avanzaban a través de una llanura interminable en una línea que se extendía por toda la eternidad. También había otros, el cementerio que parecía extenderse para siempre, cada antiguo habitante sentado encima de su tumba, esperando en un tedio sin fin. Luego estaba la versión que experimentaba regularmente justo después de la muerte de mi madre, la escena casi cómica de una sala de hospital poblada enteramente por pacientes que ya estaban muertos. Este fue el que golpeó más a casa. Supongo porque fue una proyección directa de mi estado emocional en el momento en que murió mi madre. Capitán Shepard. Adelante, Capitán Shepard. Me despertó una voz que decía mi nombre. Debía sentir mientras intentaba revisar el archivo que tenía delante. Toqué mi mejilla instintivamente incluso antes de darme cuenta de por qué lo hacía, porque no me gustaba la idea de que el capataz que me despertó pudiera haberme visto llorar mientras dormía, como siempre lo hacía cuando visitaba la tierra de los muertos.
Es hora de despertar, señor. 15 minutos hasta el despegue. Habiendo dicho lo que necesitaba decir, el jefe de carga me dejó en mis pensamientos. Despegue. No es broma, ese era el término correcto. Hoy en día, las maniobras de paracaídas anacrónicas al estilo Halo han sido reemplazadas por intruder pads, vainas elegantes y de alta velocidad que mantuvieron las ondas electromagnéticas al mínimo, haciendo que la detección por radar enemigo sea prácticamente imposible. La bodega de carga en la que estaba sentado estaba llena de cilindros negros, como bolígrafos gigantes, y el personal de mantenimiento estaba listo para funcionar. Miré a mi alrededor en el vientre del Flying Sea Aircraft para ver a los otros muchachos de mi unidad apresurándose y revoloteando a mi alrededor. Amigo, ¿cómo diablos duermes en medio de este taladro neumático gigante? Gritó Williams mientras se acercaba. Esa turbulencia nos golpeó terriblemente. Le dije que no me había dado cuenta. Jesucristo. Nunca he visto a nadie que pueda sonificar como tú. Apuesto a que ni siquiera puedes sentir tu propio pene cuando tienes una erección. No era sorprendente que el Flying Sea Aircraft temblara tanto, era un avión de combate después de todo. No estaba configurado para ser un crucero de pasajeros de lujo. La tecnología actual involucrada en estas embarcaciones podría haber mejorado a pasos agigantados, pero las comodidades de la infantería pobre que en realidad tenía que montar en las cosas sangrientas permanecían como prioridad. Bienvenido a mi mundo. El Flying Sea Aircraft tenía una extraña forma oblonga para reducir su huella electromagnética a un mínimo absoluto. Fue solo por el sofisticado software de pilotaje que incluso pudieron volar. Y cuando era casi un milagro que pudieran despegar, y mucho menos no chocar, no quedaba mucho tiempo para preocuparse por lo suave que era el viaje. No sé si siento mi pene, pero nunca he tenido ninguna queja de tu madre, respondía Williams. De todos modos, no tienes otras cosas de qué preocuparte, como prepararte para la caída. Buena esa. Y habla por ti mismo, amigo. Estoy listo. Solo espero que no te vayas a joder demasiado. Es curioso, tu mamá también dijo eso la última vez que la vi. Respondí, mientras Williams se sentaba a mi lado. A decir verdad, Williams no era tanto un charlatán como un agitador de mierda. Chismorreaba sobre cualquier cosa, tratando de llevarte a confiar en las cosas más estúpidas. ¿Quién se había dado cuenta de un nuevo pedazo de trasero, qué perversiones tenía de fulano en los últimos tiempos? Cuanto más triviales eran los chismes, más probable era que estuviera ahí susurrándolo en el oído como una niña. Por cierto, Clavis, ¿cuál es tu opinión honesta sobre nuestras órdenes en esta misión?, me preguntó. Ahora, esta fue en realidad una pregunta que nos había estado molestando a todos. No es que alguien lo haya expresado públicamente, por supuesto. Lo suyo es no razonar porque, lo suyo es hacer y morir, tal era nuestra ley no escrita. Para la mayoría de nosotros. Teniendo en cuenta que se suponía que debía ser las fuerzas especiales de élite, Williams tenía esta fascinación anormal con trivialidades y una lengua inusualmente suelta y de manera informal para ir con él. Como resultado, siempre nos trataron con gemas como sabías que Charlize Theron presenció cómo su propia madre mataba a su padre cuando tenía 15 años. De verdad lo vio pasar frente a sus propios ojos. ¿Quién sabe?, le dije, evasivo. Va a ser difícil. Tomar dos objetivos simultáneamente no es fácil en el mejor de los casos. A menos que ambos lleguen al punto de encuentro designado en el momento justo, hay muchas variables que podrían estropear las cosas. No, amigo, no estoy hablando de la logística, dijo Williams, quien estaba algo ansioso ahora. Estoy hablando de Target Bell estadounidense. Bueno, hay estadounidenses en todo el mundo, le dije, y luego lo miré y suspiré. ¿O estás tratando de decir que no tienes ningún problema en matar a la pequeña gente morena del mundo, pero que tu conciencia te molesta cuando es el cuello de un compatriota en la línea? Es. Diablos, no. Es un malvado hijo de puta de un compatriota. Mi conciencia está bien, dijo Williams, interrumpiéndome. Es solo que hay algo en su perfil que me está molestando. Es como si hubiera alguna pista vital que haya sido blanqueada del informe que nos dieron. No soy el único que dice esto tampoco, los otros chicos piensan lo mismo, que es imposible determinar qué tipo de persona es. Simplemente no podemos obtener una imagen mental de quién es. Aparte de ser un malvado hijo de puta, ¿te refieres? William se encogió de hombros. Bueno, esa parte no es difícil de entender, ¿verdad? Nuestro trabajo es perseguir a los malos. Si este tipo es nuestro objetivo, es lógico pensar que debe ser malvado, ¿verdad? Una visión del mundo agradable y simple.
Williams aún creía, después de todo, que su país no podía equivocarse. Por supuesto, este tipo de visión de túnel fue fomentada por el trabajo. Demandado, incluso. Sin él, ¿cómo se podrían enfrentar extraños, mirarlos a los ojos y matar y matar de nuevo? La manera más fácil de asegurarse de que podía dormir por la noche con la mente despejada y la conciencia sin carga era simplemente no pensar demasiado en las cosas. Una ideología simple para una mente simple. Cuando te encuentras en una encrucijada ética, a veces es más fácil no mirar antes de saltar. Ser espeso es ser iluminado. Así que pretenden desarrollar una piel más gruesa que el próximo hombre. Acepta la tautología, tenemos razón porque estamos en lo correcto. Un soldado ordinario tiene que matar a esa masa indefinida e indiferenciada llamada enemigo para protegerse. Y aunque en las fuerzas especiales podríamos parecernos más a los asesinos de élite de alta tecnología, en muchos aspectos nuestro papel era más cercano al del soldado ordinario. La única diferencia era que nuestro trabajo es dar un paso más, definir y diferenciar a ese enemigo para fines operativos. Pero aún era más fácil si emocionalmente, los tratáramos como la misma masa indiferenciada que disparaba el soldado común, de modo que el peso de todas las vidas individuales que extinguimos no recaía demasiado sobre nuestros hombros. Algunos soldados todavía se rompieron, por supuesto. Recordamos el momento en que los Estados Unidos reclutaron cientos de consejeros para tratar de rehabilitar a sus tropas estacionadas en Irak antes de enviarlas a sus hogares para su reintegración en la sociedad. Establecieron campamentos de repatriación donde los que estaban en la cubierta para regresar a Estados Unidos podrían experimentar una versión simulada de la sociedad estadounidense. Así es como Bagdad llegó a ser un gran campamento de verano con temática estadounidense. Los soldados que habían estado viviendo en el universo paralelo que es la guerra ahora tenían que tratar de recordar cómo era ir de compras a Kmart. ¿Cuánto cuesta una barra de Snickers nuevamente? Y así sucedió que a los hombres y mujeres deformados por los campos de batalla de Irak no se les permitiría volver a la América real sin pasar primero por la virtual. La psique humana es algo frágil. Cuanto más te preocupabas por la gente que mataste, imaginabas las vidas que ellos lideraban y continuarían guiándolos si no los hubieras asesinado, era más probable que sufrieras una cicatriz emocional. Lo que significaba que nosotros, en las fuerzas especiales, éramos particularmente susceptibles a este tipo de cosas. Después de todo, a diferencia del soldado ordinario que disparó contra la multitud, matamos individuos, cara a cara. Mucho más estresante para nosotros. O tal vez gente como Williams y yo solo pensamos de esta manera porque éramos estadounidenses, mimados y envueltos en nuestras pequeñas burbujas etnocéntricas occidentales. Todavía quedaban muchos lugares en el mundo donde la vida era barata o incluso completamente sin valor. Lo sabía. Yo había estado con ellos. De hecho, estábamos entrando en un lugar tan infernal en este momento, penetrando la oscuridad en nuestro elegante avión negro. Nos lanzábamos hacia las tierras baldías de abajo, y cuando salimos sabíamos que entraríamos en pandemonio. Una escena de tragedia inimaginable que de alguna manera estaba teñida de alegría maníaca. Una escena directamente de una pintura de Hieronymus Bosch, en otras palabras. El intercomunicador desde la cabina sonó dentro de mi oído: estamos a 5 minutos del espacio aéreo enemigo, pero no hay señales de fuego antiaéreo y ninguna respuesta de sus sistemas de misiles. Estamos avanzando sin problemas, y todas las señales son que evitaremos la detección del enemigo. Parece que los hemos cogido con la siesta, caballeros. Todos los operativos en esta clase de misión secreta tenían transmisores internos y receptores manos libres integrados en nuestros cuerpos. También otros dispositivos de alta tecnología, software para detectar y descifrar el más leve de los murmullos, de modo que lo que es imperceptible para nuestro entorno se decodifica y se transmite al resto del equipo. Este discurso reconstruido no sonaba como tu discurso real, por supuesto. Era una representación artificial de lo que habría sonado, una construcción imaginaria que existía en algún lugar entre tu caja de voz y los parlantes a los que se transmitió. Nuestra pintura invisible golpea de nuevo. Está absorbiendo todo el radar, dijo Williams despreocupadamente. Si no fuera por nuestra IFF diciéndoles a nuestros muchachos de nuevo en nuestra posición, dudo que puedan encontrarnos tampoco. 10 minutos hasta la caída. Comience a moverse, muchachos. Y buena suerte. Aquí vamos. Le di unas palmaditas en la espalda a Williams. Se dirigió a su cápsula sin decir palabra. La razón por la cual las vainas eran negras mate no era para bloquear la detección por rayos electromagnéticos, sino más bien para bloquear el infrarrojo. El jefe de carga lanzó Voodoo Child, Slide Return, de Jimi Hendrix por los altavoces.
preparándonos para la batalla. Pensé lo que siempre pienso cuando vi a los hombres a mi alrededor subir a sus cápsulas, se meten dentro de sus ataúdes. Los muertos que vuelven a sus ataúdes. Con sus caras pintadas con camuflaje, se veían como zombies. Como si fueran cadáveres reanimados por un hechizo de vudú y recién ahora finalmente regresan a sus ataúdes donde pertenecían. Mientras miraba a los muchachos que me rodeaban meterse en sus cápsulas, no pude ayudarlos. La puerta de la escotilla de mi vaina se cerró silenciosa y suavemente, y en el momento en que me aisló del mundo exterior, sentí el ruido sordo de la presurización. El sonido desapareció del mundo, y todo fue oscuridad. Esto era lo que era ser enterrado. Sí. Ahora estaba experimentando la muerte de mi madre por mí mismo. Es por eso que de repente estaba tan abrumado por la emoción, me di cuenta. Esa era la razón por la cual esta caída a gran altura, normalmente tan rutinaria para las personas en mi línea de trabajo, había adquirido un significado monumental. Hubo un sonido crujiente agudo desde el exterior de la cápsula. El compartimento de carga comenzaba a perder presión. El compartimento de carga ahora está completamente descomprimido. 3 minutos hasta el despegue. Soltando las escotillas traseras. Los motores rugieron en acción, y poco después se abrieron las cerraduras. El vientre del Flying Sea Aircraft se abrió. El jefe de carga fue golpeado de un lado a otro por las corrientes de aire que entraban por la escotilla abierta, pero los que estábamos dentro de nuestras cápsulas escuchamos y no sentimos nada. 1 minuto hasta el despegue. Comienza la cuenta atrás. Me preguntaba si así era como mi mamá lo sintió. Ser desconectado de la luz cuando el ataúd finalmente se cerró, y luego sellado en su lugar con clavos. En el viaje a quién sabe dónde, atrapada dentro de una caja, enterrado por toda la eternidad. Eso es lo que le pasó a mamá y a todas las personas, desde tiempos inmemoriales cuando la gente comenzó a sellar a sus muertos en ataúdes. La cuenta regresiva continuó dentro de mi mente, pero no sentía la euforia que solía sentir justo antes de una gota. Despegue. Buena suerte para todos ustedes. Escuché el golpe que vino con la liberación, pesado y suave al mismo tiempo. Entonces la gravedad desapareció. Estaba a merced de las leyes de la física. Específicamente, la ley de la gravedad. 3. Mi ataúd se precipitó a través del cielo vacío. Durante unos segundos mi equipo pareció flotar a mi alrededor. Luego, el descenso guiado por computadora inició, finalizando la sección de caída libre del vuelo. Las vainas en las que estábamos no tenían mecanismo de propulsión. No estaban equipados con combustible ni motor. La trayectoria solo podría ser modificada por alas de estabilidad externas, siguiendo el mismo principio que los deltes. Fueron pilotados cambiando los ángulos de las aletas, en algún lugar entre un planeador y una bomba inteligente. Una bomba inteligente con un ser humano dentro de donde normalmente van los explosivos. El ataúd volador se abrió paso a través de las corrientes, las alas hábilmente lo guiaron hacia su destino. Las alas estaban hechas de tejido muscular vivo. De hecho, el ataúd volador en el que yo viajaba actualmente, el Intruder Pad, para darle su nombre oficial, apenas contenía partes mecánicas. O, mejor dicho, era más fácil decir que estaba hecho casi en su totalidad de carne viva. La vaina no solo podía controlar las alas, sino que estaba cubierta de quistes que podían contraerse a voluntad, lo que provocaba que la forma real de la vaina se deformara para poder adaptarse y cortar suavemente a través de las turbulentas corrientes de aire. Las vibraciones y el ruido del aire que golpea la cápsula comenzaron a desaparecer. El ángulo de descenso era cada vez menos pronunciado, y pude sentir cómo la trayectoria estaba siendo ajustada por la forma en que el centro de gravedad comenzó a cambiar. Parecía que la cápsula estaba entrando en la etapa final de su modo de guía. Oí otro ruido sordo, y de repente mi peso corporal estaba presionando sobre mis piernas otra vez. El conducto del embudo se había abierto y absorbió la mayor parte de la fuerza propulsora. Probablemente ya estábamos a solo unos metros de la tierra. Me preparé para el impacto. Eso era todo lo que podías hacer en uno de estos ataúdes. La velocidad de la cápsula murió por completo, ahora estaba cayendo al suelo. La mayor parte del impacto en el aterrizaje fue absorbida por el conducto del embudo y el tejido vivo del casco. La vaina descendió tan suavemente como una espora de diente de león cayendo. Era un poco como colocar un paracaídas en un bolígrafo. La vaina cilíndrica golpeó el suelo y luego cayó hacia un lado. La forma en que se construyó el casco significaba que estaba a un lado, por lo que no había demasiadas posibilidades de que siguiera rodando y atormentando el sentido del equilibrio del soldado en el proceso, a menos que su ocupante tuviera la mala suerte de aterrizar en el infierno de una pendiente.
No había tenido mala suerte, y parecía que mi cápsula ahora estaba en reposo. Solté la cerradura y puse mi mano sobre la escotilla. Empujé la puerta cuadrada suavemente hacia afuera. La última vez que miré fue en el techo de Flying Sea Aircraft. Ahora me encontré mirando hacia un cielo nocturno estrellado. Después de salir de nuestras cápsulas y confirmar que nuestras posiciones eran seguras, trabajamos en silencio. La cápsula de Williams había aterrizado a menos de 12 metros de distancia. Los otros dos tipos estaban dentro de un radio de 400 pies. Con bombas inteligentes guiadas por GPS o por láser o drones, esperaría que al menos la mitad caigan dentro del radio objetivo. Estábamos trabajando en un nivel por encima de todo eso. Nunca echaremos de menos, podría haber sido nuestro lema, incluso si sonaba un poco cursi. Pero era cierto que nuestra tecnología para el descenso guiado era casi tan buena como se puede. Pusimos las cápsulas en modo de autodestrucción, y los cultivos de tejidos vivos tuvieron su suministro de enzimas especiales cortadas, lo que resultó en una muerte celular rápida y una rápida desintegración. Las vainas desecadas eran como antiguas momias egipcias, queratinizadas como piel antigua. Ahora podíamos dejar que las cáscaras se desmoronaran, a sabiendas de que en poco tiempo no serían más que abono para las llanuras cubiertas de hierba en las que ahora se encuentran. Todo lo que quedaba por hacer era deshacernos del puñado de piezas mecánicas no integradas en las estructuras biológicas de las vainas. Incluso estas partes se modularizaron completamente, y la operación de limpieza fue simple. Terminamos en menos de 10 minutos. Éramos como adolescentes diligentemente arreglando después de una fogata, eliminando en silencio todas las pistas de que alguna vez habíamos estado allí. La única diferencia fue que, para nosotros, la fiesta apenas comenzaba. Pusimos nuestro plan en acción en el momento en que terminamos nuestra limpieza. Necesitábamos tener todo terminado antes del amanecer. El asesinato no es realmente un trabajo diurno. Lo ideal es que no quieras que nadie te vea, incluido el objetivo. Era un equipo de 4 hombres, Williams, yo y otros 2. Todos habíamos estado en este escenario muchas veces, no hay novatos aquí. Seguimos el plan establecido por SOP, Alex, el hábil rastreador, era el explorador avanzado, y Leland, que se graduó en la misma clase que Alex, en tareas de retaguardia. Williams y yo empujamos a través de la oscuridad en el medio, manteniendo un vigilante a cada lado. Lo hago sonar simple ahora, pero, a decir verdad, una marcha sigilosa nocturna no es fácil. Más fácil de lo que solía ser, por supuesto, gracias a la tecnología con la que fuimos bendecidos en estos días. El forro interior ajustado de nuestra ropa absorbe la humedad que transpiramos y lo elimina para ser reciclado, y la cirugía nanocapa cubrió nuestros ojos con una visión que no solo ajustaba automáticamente los niveles de luz ambiental para que pudiéramos ver claramente incluso en una medianoche nublada como este, pero también proyectó datos de combate útiles directamente a nuestras retinas. Incluso con estos desarrollos, todavía no sería suficiente aterrizar los intruder pads justo al lado de nuestro objetivo y acabarlos. Los preceptos básicos de operaciones especiales se mantuvieron sin cambios, todavía era necesario aterrizar a cierta distancia del objetivo, repletos de armas y explosivos y otros objetos útiles, y luego marchar. Teniendo en cuenta cómo se suponía que variaba el trabajo de operaciones especiales, pasamos mucho tiempo caminando, al menos, así me pareció a mí. Nuestro trabajo era caminar, caminar y caminar, y finalmente, al final de todo, acercarnos al objetivo. La primera parte de la selección para unirnos a nuestro equipo consistió en atar una gran mochila de vergen a su espalda, rellenarla con piedras y enviarte en una marcha forzada prolongada a una velocidad vertiginosa. Esto separaba a los hombres de los niños, de acuerdo, la mayoría de los solicitantes fueron eliminados en esta etapa. Nuestro equipo había consultado estrechamente con la inteligencia antes de la caída para decidir el mejor punto de aterrizaje que tomara en cuenta todos los factores. Aún así, aún estábamos contemplando una marcha cuesta arriba de 4 horas, y eso no suponía distracciones ni desvíos. Alex estaba muy por encima del resto de nosotros en términos de estado físico, por lo que aceleró para explorar de manera más efectiva cada vez que había contornos en el paisaje. Esta fue una misión corta, dentro y fuera de las 12 horas, por lo que no necesitábamos nuestras mochilas llenas de comida, agua y munición. Esto significaba que podíamos establecer un ritmo de castigo. Marchamos en la ciudad objetivo lo más rápido que fue posible caminar mientras seguíamos vigilando adecuadamente las indicaciones de la presencia del enemigo. Había un camino que conducía hacia la ciudad. No es más que un sendero de tierra áspera, realmente. Pero nuestros satélites habían mostrado suficiente tráfico a lo largo de él que nunca fue realmente una opción viable para nosotros.
Habiendo dicho eso, el paisaje eurasiático en el que estábamos ahora, en su mayoría consiste en campos y bosques, fue bastante fácil para nosotros atravesarlo. El terreno del desierto o la jungla habría sido mucho más difícil. La línea oficial era que este país sufría de la misma vieja historia que encontró en todo el mundo, musulmanes versus cristianos. Por supuesto, los conflictos suelen tener más de un catalizador. Después de todo, había países donde el Islam y el cristianismo podían coexistir pacíficamente, incluso cuando estaban al lado. Parecía que esto solía ser el caso en este país, históricamente. Un antiguo estado de la URSS que había declarado la independencia después de la desintegración del antiguo Partido Comunista, este país había tomado el curso habitual de confrontación con Rusia sobre los recursos naturales, pero no había nada que sugiriera que la religión iba a ser la causa de amargas guerras intestinas. No hasta hace unos pocos años. ¿Cómo se desarrolló el conflicto tan rápidamente? ¿Cómo se habían avivado las llamas del odio en los corazones de las personas tan rápidamente que las masacres se habían convertido en algo común? Una tasa tan exponencial. No había un erudito en el mundo que hubiera podido proponer una hipótesis convincente. Debíamos evitar un encuentro con el enemigo a toda costa. Al menos hasta que nuestros objetivos estuvieran muertos de forma segura. Si fuéramos vistos, todo habría terminado. Avisaron por radio a nuestros objetivos, que se liberarían del peligro. Con nuestro equipo y entrenamiento no tendríamos problemas para abrirnos camino a través de una o dos compañías enemigas hasta que alcancemos la seguridad de nuestro punto de recogida. Pero la misión en sí sería un fracaso. Hicimos una breve parada después de nuestra segunda hora de marcha. Prácticamente habíamos estado corriendo todo el camino, y Williams estaba al borde de la falta de aliento. No podría decir que tampoco lo estaba sintiendo. Nos acostamos en un matorral, oculto a la vista, y nuestra nanocapa se puso en acción, mezclándonos con los colores de la vegetación que se arremolinaba a nuestro alrededor. Una pequeña pieza de magia que fue muy útil al planear una infiltración o emboscada. En esta ocasión, sin embargo, parecía que nos habíamos vuelto demasiado dependientes de ella. Resultó que había una camioneta aparcada justo al otro lado de la espesura en la que nos escondíamos. Por supuesto, todos nuestros músculos entraron en un estado de alerta máxima. Respirando en silencio, nos volvimos uno con la vegetación que nos rodeaba y vimos como 3 hombres salían del auto blandiendo rifles AK. No hace falta decir que estaban completamente ajenos a nuestra presencia. Encendieron una hoguera. No parecían darse cuenta o no les importaba la munición en sus pistolas. Arrojaron sus armas justo al lado de ellos, junto al fuego, a pesar de que las AK estaban completamente cargadas. Aficionados, dijo Williams. Me encogí de hombros. En esta tierra, la calificación para ser un soldado era la capacidad de saquear y aterrorizar a un pueblo indefenso cuando se presentaba la oportunidad. La capacitación realmente no entró en eso. Habiendo dicho eso, no podríamos despegar exactamente mientras permanecieron aquí, aficionados o no. No teníamos tiempo de sobra si teníamos que hacer nuestro objetivo antes del amanecer. Así que no teníamos ningún reparo ético en decidir matar a estas desafortunadas tropas de patrulla que no nos tenían ninguna mala voluntad específica, que no habían tratado de dañarnos, y que solo estaban tratando de arrebatarnos un momento de cálido respiro. Los hombres permanecieron completamente inconscientes de nuestra presencia mientras los flanqueábamos silenciosamente. También habrían sido completamente inconscientes del breve destello de acero antes de que sus tráqueas fueran abiertas con precisión quirúrgica. No habrían sabido lo que sucedió, quién los mató o por qué. Incluso cuando la sangre de sus vidas brotaba de sus gargantas, sus ojos ni siquiera nos habrían echado un vistazo. Simplemente parpadeaban de color naranja, reflejando las llamas de la hoguera enfrente de ellos. Y así sucedió que donde había 4 hombres, ahora había 4 cadáveres. Registramos los cuerpos rápidamente. No hay señal de ninguna placa de identificación u otra identificación. Luego usé mi cuchillo para abrir la manga de mi chico, empezando por su hombro ya empapado de sangre. Como esperaba, había un pequeño bache en un punto entre los músculos de su espalda. Completamente indetectable a simple vista a menos que supiera exactamente lo que estaba buscando, un bulto del tamaño de la uña de su meñique. Usé mi cuchillo para quitar el trozo de carne. Dentro de él, efectivamente, había un pequeño disco. Su etiqueta de identificación. Williams me miró, arqueando las cejas. Lo de siempre, estaba preguntando. Como oficial de rango, fue mi decisión. Éramos 4 hombres blancos parados allí, solo blancos fueron elegidos para esta misión, por razones obvias.
Los soldados que acabamos de matar también eran blancos. Como todos los de este país que estaban masacrando a sus compatriotas por creer en una versión diferente de un dios. Mis ojos se encontraron con los de Alex y Leland. Se encogieron de hombros. Primero, señor. No había nada para eso. Saqué el gel protector de mi mochila y lo usé para cubrir la etiqueta de perro empapada de sangre que había extraído de la carne del hombro del muerto, puse la etiqueta en la palma de mi mano y la tragué como una aspirina. 4. La camioneta estaba montada con una pistola calibre 50, configurada para que pudiera disparar mientras se mueve. Una camioneta Toyota normal se convirtió en una máquina de guerra en virtud de una simple ametralladora injertada en ella. La Fuerza Aérea de este país fue puesta fuera de combate en la guerra civil, pero de alguna manera habían logrado preservar la mayoría de sus radares y baterías antiaéreas asociadas. Parecía un desequilibrio casi cómico que un país que logró luchar con los vestigios de una fuerza aérea moderna se redujera a desplegar tales esfuerzos de bricolaje amateur en lugar de vehículos blindados adecuados. Y así sucedió que ahora estábamos usando un vehículo enemigo para acelerar el camino que habíamos estado evitando. Con la excepción de nuestras nanocapas, tuvimos que deshacernos de todos nuestros equipos sofisticados. Incluso nuestros rifles de asalto modulares OPMOD que, como un juguete para niños con partes intercambiables, podrían convertirse en lanzagranadas o rifles de francotirador guiados por láser. Era mejor abandonar el equipo que continuar una marcha nocturna sin fin por un terreno desconocido. Cuando llegó el momento, nosotros, los mimos, teníamos una actitud sobreprotectora hacia nuestro equipo que rayaba en fetichismo. Nuestra tecnología militar era la número 1, lo sabíamos, y fue grandioso que pudiéramos emocionarnos por lo increíble que éramos. Recuerdo que a menudo sentí una alegría infantil cuando me enfrenté a nuestros últimos artilugios de lujo, pero a veces la persona necesitaba olvidar todo lo que estaba de moda y volver a lo básico. Alex conducía. Estaba sentado armado, atento a cualquier cosa que pudiera ser una amenaza, al mismo tiempo que trataba de mantener una actitud despreocupada para que nadie que nos mirara sospechara algo. Los uniformes que habíamos despojado de los soldados muertos y que ahora llevaban puestos tenían manchas de sangre por todos lados, por supuesto, pero estaban tan sucios que, para empezar, un poco de agua de nuestras cantimploras bastaba para enjuagar lo peor. No habrá tiempo para nuestro destino en este bebé, señor, dijo Alex. Me pregunto qué está escrito en el lado de esta camioneta. Es japonés, respondí. Había estudiado el idioma en la universidad, y como resultado, una vez me asignaron para entrenar a una sección de su ejército. ¿Cómo se llamaba? Hietai o algo así. De todos modos, las letras en el lateral del camión parecían sugerir que una vez había sido utilizado por una tienda de toufu llamada Fujiware. Habría imaginado alguna vez una tienda japonesa de toufu que su viejo y destartalado vehículo tendría una nueva oportunidad de vida como un vehículo blindado improvisado en una guerra civil en los rincones del este de Europa. Se llaman kanji, ¿verdad? Las letras, señor. Lenguaje bastante genial, dijo Alex. Claro, cuando no puedes leerlos, son más como una obra de arte que letras, supongo. Entonces estás diciendo que parecen geniales solo porque no puedo leerlos. Podrías decir eso, sí, dije. De la misma manera que es fácil rechazar una cultura extranjera que no entiendes, también puedes terminar colocándola en un pedestal. Usar palabras como exótico y oriental para describir algo como genial, cuando realmente todo lo que estás hablando es un código cultural para algún tipo de otro, en comparación con lo que estás acostumbrado. Creo que entiendo, dijo Alex. Entonces, un idioma extranjero no es solo otro idioma, también es extranjero, ¿es eso lo que quiere decir, señor? Más como un patrón o motivo en un textil en lugar del lenguaje tal como lo conocemos. Algo como eso. El blanqueamiento semántico, así es como lo llaman cuando las palabras pierden su significado, aunque supongo que es un poco diferente si las palabras nunca tuvieron ningún significado para ti en el primer lugar. Imagina una tabla de Scrabble cuando el juego se juega en un idioma que no conoces. Todo el tablero va a parecer una obra de arte abstracta para ti, ¿verdad? A menudo jugábamos al Scrabble en la base. Una larga tarde se acortó con el hechizo que la mágica cuadrícula de 15 por 15 nos arrojó cuando se llenó de palabras. Williams, por ejemplo, constantemente me estaba molestando para jugar solo un juego más. Él siempre perdió. Y él siempre se metía en un bufido después. Su lamento habitual fue algo como esto. Bueno. Entonces dicen que el estadounidense promedio sabe 45.000 palabras. 45.000. Entonces,
porque no puedo siquiera pensar en suficientes palabras para llenar un tablero de 15 cuadrados de ancho. Por cierto, la palabra de mayor puntuación jamás sancionada en Scrabble surgió en un juego entre Williams y yo. Yo fui quien lo jugó, por supuesto. Quijotes, derivado de una vieja novela española. Williams, furioso, se negó a aceptarlo hasta que lo revisaron dos diccionarios diferentes. Ya sea porque realmente no lo creía o simplemente no quería conceder la puntuación ridícula que me dio, 365 puntos en esa sola palabra, ¿verdad? No lo sé. Nunca he perdido un juego de Scrabble en mi vida. Nunca, desde mi primer juego contra mi madre cuando tenía 8 años. Parece que traje a un pequeño filólogo correcto. Tú y las palabras están hechas el uno para el otro. Recuerdo que mi madre me decía esto cuando era adolescente. No había pensado en eso en esos términos antes, pero era cierto que siempre tenía cierta afinidad por las palabras. Recuerdo que pensé que era a la vez extraño e hilarante que algunas pocas palabras podrían cambiar a una persona tan completamente. Las personas pueden enfurecerse con palabras o derramarse lágrimas, o sus emociones pueden verse afectadas de una u otra manera. Las palabras fueron tan interesantes. Nunca vi las palabras como un mero medio de comunicación. Lo que quiero decir con eso es que no solo vi palabras, sino que también las sentí, visceralmente, su peso presionándome como si fueran materia. Para mí, las palabras no solo conectaban a las personas, las palabras ataban a las personas, restringían y regulaban sus acciones de maneras muy reales y significativas, incluso si las personas que usaban las palabras eran completamente ajenas a este hecho. Sentí esto, así como un matemático podría conceptualizar y captar un número imaginario tan claramente como uno real. Dicen que los físicos no piensan en términos de palabras, y que Einstein no llegó a su teoría de la relatividad simplemente al unir palabras y fórmulas. Por el contrario, todo acaba de unirse en un lugar mucho más simple, un espacio primitivo, fuera del alcance del lenguaje humano y los sistemas numéricos. Puedo relacionarme con esto. Percibo las palabras como una especie de paisaje. Es difícil explicar el sentimiento a otras personas. Después de todo, se relaciona, de una manera fundamental, con la forma en que percibo el mundo que me rodea. Y lo que la gente percibe como real varía de persona a persona, mente a mente. Los antiguos romanos nunca debatieron el significado del sabor o el color, por ejemplo. Del mismo modo que puedo conceptualizar palabras, hay personas que pueden conceptualizar y relacionarse con conceptos abstractos como nacionalidad y raza. Ya no podía hacer esto yo mismo, probablemente porque estaba hastiado por un trabajo que básicamente se reducía a matar personas por el bien de esta misma nación. Tal vez las palabras más bien, todo se reunió en un lugar mucho más simple, un espacio primigenio, fuera del alcance del lenguaje humano y los sistemas numéricos. Puedo relacionarme con esto. Percibo las palabras como una especie de paisaje. Es difícil explicar el sentimiento a otras personas. Después de todo, se relaciona, de una manera fundamental, con la forma en que percibo el mundo que me rodea. Y lo que la gente percibe como real varía de persona a persona, mente a mente. Los antiguos romanos nunca debatieron el significado del sabor o el color, por ejemplo. Del mismo modo que puedo conceptualizar palabras, hay personas que pueden conceptualizar y relacionarse con conceptos abstractos como nacionalidad y raza. Ya no podía hacer esto yo mismo, probablemente porque estaba hastiado por un trabajo que básicamente se reducía a matar personas por el bien de esta misma nación. Tal vez las palabras fueron demasiado abrumadoramente poderosas para mí, quién sabe. Todo lo que sabía era que palabras tales como nacionalidad, raza y comunidad eran solo eso, en lo que a mí respecta, palabras. E incluso si pudiera conceptualizarlos como palabras, no eran conceptos que pudiera relacionar con mi existencia real y cotidiana. Un corolario de esto fue que las personas que sí tenían su propia idea vívida y holística de lo que una palabra como nación significaba podían hacer que pensara por mí. Estas personas serían parte del establecimiento, Langley o Fort Meade o Washington, pensando mucho sobre lo que significaba ser una nación y ordenándome que matara personas en su nombre. Estoy seguro de que lo mismo sucedió con los líderes de las diversas insurgencias en el país en el que estábamos ahora. Tuvieron la capacidad de percibir que su país y otros países eran entidades distintas, y esto les permitió actuar en consecuencia. Después de todo, si no pudieras trazar una línea entre nosotros y ellos, ¿cómo podrías etiquetar a alguien como el enemigo? Oh, claro, fue bastante fácil cuando alguien estaba físicamente frente a ti, amenazando con violencia, un peligro claro y presente. Pero delimitar fronteras claras según la raza o la religión,
y además etiquetar a cualquiera del lado equivocado de nosotros y ellos como enemigos dignos de ser asesinados. Eso requirió una gran fuerza de voluntad, o al menos un esfuerzo concertado para conceptualizar la realidad de una manera muy específica. Después de todo, ningún conflicto, en ninguna parte, nunca, comenzó por ambas partes diciendo bueno, tenemos nuestra propia versión de los eventos y ellos tienen los suyos, y cada uno es suyo. No hubo holocausto. Los aterrizajes lunares fueron falsificados. Elvis está vivo y coleando y dirige un restaurante pequeño y próspero en el Yukon. El solo hecho de que mentiras flagrantes como estas pudieran postularse seriamente era prueba, si alguna vez fue necesaria, de que no había tal cosa como una historia objetiva que el mundo aceptara. Y no fue ese profeta del posmodernismo, Baudrillard, quien dijo que la guerra del Golfo nunca tuvo lugar realmente. La historia está escrita por los vencedores, por supuesto, pero hay más que eso. La historia es una arena del discurso, y el discurso no es nada sino subjetivo. Entonces, si bien es cierto que los vencedores tienen más posibilidades de que se escuchen sus opiniones, todavía hay muchos rincones y grietas para que los vencidos, los débiles y los marginales caigan en sus versiones de los acontecimientos. La historia puede haber sido escrita por los vencedores, pero no siempre fue la victoria en el campo de batalla lo que importaba más que la victoria en el discurso. Por eso, mientras estaba sentado en el camión que conducía hacia nuestro objetivo, no tenía manera de decirle cuáles de las fuerzas en este país tenían razón y cuáles estaban equivocadas. Fui simplemente otra estúpida, Murkin, cosmovisión moldeada y encorvada por una dieta de CNN y programas de entrevistas. Todo lo que sabía sobre el mundo lo aprendí de un monitor en mi casa mientras comía mi Domino's Pizza. Todo lo que sabía era que en el último milenio había habido muchas guerras, muchos ataques terroristas, muchos conflictos ideológicos diferentes, y que todo esto sucedió por muchas razones diferentes. La gente tenía diferentes motivos, y la naturaleza de la guerra cambiaba y se desarrollaba constantemente. Lo único que se mantuvo constante fue la pizza. Había existido antes de que yo naciera y probablemente todavía estaría haciendo un buen negocio cuando yo muriera, en cualquier momento. En un mundo donde Domino's era mi única constante, era difícil comprender la mutabilidad completa de todas las variables del mundo. Esto, supongo, era la nueva White Man's Burden de Washington, nacer en Estados Unidos, tierra de la inmutable cadena de pizzerías y centro comercial, y enviar gente como yo al mundo exterior para ir a matar al señor Johnny Foreigner. Esta y esa razón lo que sea. No me gustaría estar en la posición de tomar ese tipo de decisiones. Dame el Empire of the Rising Pizza Dough cualquier día de la semana. Dame mi vida. ¿Y por qué no? Al igual que Williams, había renunciado a la incómoda responsabilidad de tener que decidir las cosas por mí mismo. Ningún dinero se detiene conmigo. Se pasa de la cadena a, quién sabe. G. ¿Qué estaba tratando de decir con toda esta meditación filosófica? Creo que estaba tratando de articular lo absolutamente imposible que era para mí tratar de articular lo que pensaba o sentía sobre la jodida situación política en la que me encontraba ahora. Sabía que había una especie de división entre musulmanes y cristianos, pero que en verdad esto solo representaba alrededor del 5% de las razones reales detrás de las hostilidades. Lo que sí sabía eran mis órdenes, rastrear el objetivo, el hombre que se hacía llamar ministro de defensa de la chusma que se autodenominaba gobierno interino. Sabía que el NSC lo había identificado como el enemigo público número 1 para esta región. Sabía que era un pez gordo. Y sabía que cuando esta región había sido llamada un país apropiado, había sido general de brigada en el ejército, por lo que ahora estaba armado hasta los dientes. Sabía que el MO de su equipo paramilitar iba a ir a los pueblos remotos del país, reclutando a todos los jóvenes físicamente aptos en sus filas. Nos dirigíamos hacia una de esas aldeas en este momento. Sabía que el grupo paramilitar, encabezado por el ex general de brigada, que ahora se llamaba a sí mismo ministro de defensa del gobierno interino, estaba involucrado en el equivalente moderno de la caza de brujas, la caza terrorista. Así es como lo llamaron, de todos modos, matando a tiros cualquier signo de oposición, dejando solo jóvenes vivos que podrían ser útiles si se les impresionara en el servicio. Pude ver una ciudad a lo lejos a través del parabrisas delantero, y supuse que habría sido sometida a la misma masacre con nosotros o contra nosotros. Una luz anaranjada que emanaba de la ciudad iluminaba la parte inferior de las nubes en el cielo. Enormes trozos de la ciudad ardían, sin duda. Gruesas columnas de humo se elevaron hacia el cielo, recordándome una pintura que una vez vi de dragones chinos. Parece que nos estamos acercando, muchachos. Vamos a mantenerlo juntos, dijo Williams desde la bahía de carga.
Nos cubrimos la boca con nuestras bufandas. Un intento patético de disfrazarse, tal vez, pero todos sabíamos muy bien que probablemente sería suficiente para superar cualquier punto de control. Entramos en lo que una vez debió haber sido una pequeña ciudad pintoresca, ahora reducida a escombros. Los viejos edificios que habían sido construidos y cuidados a lo largo de los años ahora eran poco más que una colección de cáscaras vacías cargadas de balas, tal era el doble golpe del bombardeo aéreo al comienzo de la guerra y el bombardeo de mortero que vino después. Pronto hubo personas, y llegamos a un punto de control. El guardia hizo un gesto para que nos detuviéramos. Alex, que hablaba la jerga local con fluidez, soltó un gruñido que estábamos patrullando y nos faltaba comida y combustible. El guardia asintió y agitó su varita de mano hacia cada uno de nosotros en el término. Las etiquetas de perro cubiertas de sangre en sus capas protectoras de gel que estaban en nuestros estómagos hicieron su trabajo. Nos identificaron como los soldados que habíamos asesinado recientemente, y el guardia tomó nota de nuestros detalles, hizo una referencia cruzada con los datos en su computadora portátil y, satisfecho, nos saludó en el camino. Candy de un bebé, pensé, no por primera vez. Al guardia no le habría importado menos si realmente éramos las personas que, según nuestras identificaciones, éramos. Era como si lo único que importaba fuera el hecho de que las etiquetas en nuestro cuerpo decían que éramos alguien. Una seguridad indescifrable para los estándares estadounidenses, pero entonces, éramos la nación capitalista más avanzada del mundo. A diferencia de este equipo de 2 bits, nuestra protección de datos se reforzó con biometría sofisticada. En los Estados Unidos no podrías simplemente identificarte a ti mismo. Debes demostrar sin lugar a dudas que eras quien pretendías ser. Habían construido una base de datos pública para exactamente este propósito. Demonios, Domino's ni siquiera entregaría tu pizza hasta que tu huella dactilar fuera revisada por su lector de dedos. En comparación, el soldado que estaba allí quedó satisfecho con la identificación simple que apareció en una base de datos simple, quién sabe, tal vez incluso algo tan básico como Microsoft Excel. El hecho de que había algún tipo de información computarizada parecía ser suficiente. Como fue más o menos el caso en todos los países que sufren de este tipo de guerra civil. Cuando su país se está desmoronando, la alfabetización informática simplemente no es una prioridad, supongo. Nos detuvimos junto a las ruinas de una iglesia antigua y desmontamos del camión. Disparos, señor, dijo Alex. Efectivamente, se escuchaba el sonido intermitente de disparos individuales en la distancia, en algún lugar al este de la ciudad. Supongo que aún no tienen a esta ciudad totalmente bajo control. Esa es una posibilidad, dijo Leland mientras inspeccionaba su sucio AK. Un poco de barro no impedirá que funcione, pero creo que se perdió los submod que tuvimos que abandonar antes. Aún así, no se olvidó de quitar la primera bala de cada revista completa. Cuando las revistas estaban completamente llenas, presionaron el resorte que las soltó, lo que significa que las balas no siempre se expulsarían sin problemas. Aunque si tuviera que adivinar, diría que es más probable que estén ejecutando personas. Con eso, caminamos silenciosamente en territorio enemigo. Aquí y allá había edificios todavía en llamas, con cadáveres civiles diseminados por el lugar. Había una mujer con un físico bien proporcionado, que podrías haber llamado atractiva si no fuera por el hecho de que se le había quitado la mitad de la cara, con la luz de las llamas iluminando el contenido de su cabeza para que todos la vieran. Ella sostuvo una mano unida al brazo de un niño. Su hijo. Su hija. Difícil de decir, ya que en realidad solo era el brazo de un niño al que se aferraba, el cuerpo había sido volado. Allí, Alex tocó mi hombro y miré hacia donde él estaba indicando. La plaza del pueblo, llena de jóvenes vestidos de civil, alineados en filas, con etiquetas de identificación implantadas en los hombros. Los niños se transforman en insurgentes armados. Niños, aún flexibles y maleables, secuestrados y convertidos en soldados. De hecho, es posible que algunos de los niños no hayan sido secuestrados, muchos se presentaron voluntariamente. Si te convertiste en soldado, después de todo, te dieron una etiqueta de identificación. Las etiquetas de identificación ordinarias son similares a las que se usan para ordenar el inventario en un puesto en el mercado. Solo ahora estaban siendo inyectados por vía subcutánea en los insurgentes armados y reclutados niños. Las etiquetas de identificación utilizadas en esta guerra, incluidas las que todos teníamos en nuestros estómagos, eran, sin duda, producidas en masa a bajo precio en alguna fábrica en algún lugar, Oklahoma u Osaka o en cualquier otro lugar del mundo. En países como este, donde el gobierno casi se había desintegrado debido a la guerra civil,
No era raro que los registros familiares y los registros de nacimiento se perdieran por completo. Documentos de ciudadanía. ¿Quién iba a decir si eras incluso un ciudadano? Alguien iba a hacer un censo, esquivando balas cuando lo hicieron. Claro, podrías vivir aquí, trabajar aquí, cultivar en la tierra, pero ya no eres de aquí. ¿Cómo podrías estar, cuando nadie sabía dónde estaba? No, todo lo que te quedaba era tu nombre, y tenías que esperar que eso fuera suficiente para que pudieras salir adelante en lo que ahora pasó para la comunidad local. Entonces, si te hicieras soldado, te etiquetarían, tendrías una identidad que los dispositivos portátiles de los insurgentes armados podrían leer y procesar. Te convertirías en alguien. Un número en su hoja de cálculo gratuita, con un registro de si usted vivió o murió. Incluso aquí, en los barrios lejanos, en un país donde todo parecido al Estado de Derecho se había roto hacía tiempo, todavía parecía lo más natural en el mundo que las personas pudieran y debieran organizarse de acuerdo con lo que esencialmente era un inventario sistema de gestión. Así fue como los niños de la región se convirtieron en soldados. Para que pudieran avanzar a los ojos de alguien, ni siquiera sus compatriotas, ya que ya no existían. Para que puedan ascender en rango, en estado, como un elemento de infantería. Iban a la guerra para poder estar hombro con Snickers, M&M y latas de Pringles. En cuanto a los 4 de nosotros que ahora estábamos marchando a través del paisaje nocturno de esta tierra extranjera, éramos un poco más sofisticados que los productos de supermercado. Nuestros sensores internos integrados que monitoreaban nuestro estado físico pudieron transmitir información detallada a casa. No es algo que tu etiqueta de mercancía típica pueda hacer. En realidad, no era una gran elección para los niños, por supuesto. Básicamente, o bien se unieron a las filas de los hombres que acababan de matar a sus padres y violaron a sus hermanas y novias, o murieron junto con el resto. Lilen tenía razón. La fuente de los disparos intermitentes era un pelotón de fusilamiento. Había una gran fosa circular que aparentemente había sido excavada en el suelo por una maquinaria pesada que probablemente habría sido utilizada en un sitio de construcción durante tiempos de paz. Hombres y mujeres estaban alineados en el borde. Los verdugos dieron la señal, los rifles AK fueron disparados, y los hombres y mujeres, con disparos en la cabeza y el torso, cayeron al pozo. He visto cadáveres quemados antes. La piel se ennegrece como pollo asado a la parrilla. El músculo se encoge cuando está cocido, haciendo que los huesos frágiles se doblen o se rompan, y cuando observas el lío resultante no puedes evitar darte cuenta de que los humanos son realmente solo objetos físicos. Con lo que quiero decir solo una masa de ingredientes crudos. Cuando se trata de eso, un cadáver realmente es solo una cosa, como cualquier otra cosa. Los soldados empujaron los cuerpos arrugados más adentro del agujero. Un cadáver no es exactamente liviano, y con los cadáveres que no cayeron cómodamente hacia atrás en el pozo, les tomó a los soldados mucho más que un par de patadas ligeras que imaginarían empujaría los cuerpos sin vida al borde. En muchos casos, los soldados tuvieron que arrodillarse y realmente ponerse de espaldas. Ahora, no es como si no me hubiera afectado la escena que teníamos delante, incluso si ya lo había visto todo antes. Este fue un flagrante asesinato masivo de ciudadanos inocentes, simple y llanamente, nada puede desensibilizarte por completo. Pero el hecho es que había visto tanta muerte casual e insignificante en mi vida que ya no sentía el impulso de detenerla a toda costa. Después de todo, no era como si estuviéramos mucho mejor equipados que los soldados aquí. Podríamos haberlos tomado, o quizás no. De todos modos, no estábamos aquí como partes interesadas. Estábamos aquí como forasteros, observadores neutrales que tenían un solo propósito, matar a nuestro objetivo. No solo eso, yo estaba cargando con la responsabilidad tanto de la misión como de mis 3 subordinados en el equipo. Podríamos haber podido rescatar a algunas personas que morían frente a nuestros ojos, pero eso significaría que la misión terminaría en fracaso, y el enloquecido ex brigadier general escaparía para matar y matar y matar nuevamente, creando más víctimas inocentes que de otro modo se salvarían si sacamos nuestro objetivo ahora. Claro, algunas personas podrían haberlo llamado una encrucijada moral. Todo lo que sabía era que ahora no era el momento de meditar sobre los puntos más finos de la semántica ética. Ser espeso es ser iluminado. Entonces, desarrolla una piel más gruesa que el próximo hombre. Entonces, como de costumbre, endurecimos nuestros corazones, engrosamos nuestras pieles y continuamos con la misión. Esto se hizo más fácil por el hecho de que nuestro objetivo se acercaba, o más bien, nuestros 2 objetivos estaban a punto de tener su cita.
terminamos los ajustes emocionales necesarios para poder hacer frente a la escena trágica que tenemos delante y, en un instante, estábamos listos para la acción. El ex general de brigada, que ahora se llamaba a sí mismo ministro de Defensa, llevó una existencia itinerante. Siempre estaba en movimiento, precisamente para reducir la amenaza de asesinato. Similar a lo que Saddam Hussein había hecho durante muchos años para evitar la captura. Dicen que Hitler también usó para cambiar sus planes y sus movimientos en el último minuto, también para reducir el riesgo para su persona. Una vez que el mundo conoció la magnitud del desastre humanitario en la región, los EU decidieron considerar el asesinato como una táctica para ayudar a controlar el caos, pero para entonces el ministro de Defensa sabía qué esperar y qué precauciones tomar para minimizar el riesgo. Después de todo, en su encarnación anterior había sido el beneficiario del entrenamiento del mismo aparato de inteligencia estadounidense que ahora intentaba asesinarlo. Por eso fue solo una suerte de tontería lo que permitió a nuestra gente tener la inteligencia de que nuestros objetivos se reunirían en esta antigua mezquita en este momento. Si dejamos pasar esta oportunidad, quién sabe cuándo vendrá la próxima oportunidad para detener al asesino y prudente ex general de brigada. Simplemente no podemos darnos el lujo de fracasar. Y esa fue la razón por la que pudimos abandonar a las personas que morían frente a nosotros a sus destinos. Supongo que todos nos iremos al infierno, dijo Alex. Joven, devoto Alex, con su maestría en teología católica. ¿Cómo se las arregló para lidiar con ver el infierno a diario en su trabajo que nunca pude resolver? Supongo que debe haber tenido un padre simpático, y muy discreto, con quien poder hacer una copiosa confesión después de cada misión. Como ateo, realmente no tengo una respuesta a eso, me temo, le dije. No tienes que creer en Dios para saber que el infierno es real, dijo Alex, una sonrisa triste pasando por sus labios. Claro que existe. Está justo aquí. Solo echa un vistazo a tu alrededor. Dijo Williams con una sonrisa. Bueno, si esto era un infierno, nuestro trabajo era ir al infierno y regresar. Señor Dante, coma con todo su corazón. Pero Alex no estuvo de acuerdo, señalando su propia cabeza. Respetuosamente, señor, no. El infierno está aquí. Dentro de tu cabeza, dentro de tu mente. Grabado en tu corteza cerebral. Esta escena que nos rodea, podría ser infernal, pero no es el infierno. Después de todo, puedes escapar de todo esto. Solo cierra los ojos y ya no está. Y cuando regrese a Estados Unidos y regrese a la vida normal, la escena que tenemos delante desaparecerá para siempre. Pero no puedes escapar del infierno. Porque el infierno está aquí, dentro de tu mente, y lo llevas contigo. ¿Es ahí donde también está el cielo?, preguntó Leland, que también estaba riendo ahora. Leland, lo sabía, un feligrés habitual de domingo, pero en su caso era más una cosa social, para encajar con los vecinos. Más hábito que cualquier otra cosa. Dudaba que la mayoría. Desaparecimos en el fondo de las ruinas plagadas de balas. Como estaba planeado, entonces. Leland y Williams esperan aquí en modo de espera, listos para asegurar nuestro camino de retirada en caso de acontecimientos inesperados. Alex y yo nos infiltramos en la mezquita y atacamos cuando los dos objetivos se encuentran. ¿Todo claro? Claro, jefe, dijo Williams. Solo hazlo y no lo sigas, Podría hacerlo sin tener que enfrentar toda la ciudad en un tiroteo después. Solo somos 4, ¿verdad? Williams estaba jodiendo con nosotros, esa era su manera de difundir la tensión. Por supuesto, hubo solo 4 de nosotros. 4 era exactamente el número correcto para este tipo de misión. Así fue, como lo había sido desde la Segunda Guerra Mundial. Menos de 4 y corres el riesgo de quedarte corto, solo necesitabas perder a un tipo y toda la misión estaba en peligro. Más de 4 y perdió la línea de comando limpia y clara, y también se volvió exponencialmente más difícil moverse de forma encubierta. La formación de 4 hombres fue perfeccionada por primera vez por la SAS británica en sus operaciones anticomunistas en las selvas tropicales de Malaya. La verdadera ventaja era que era posible subdividir en 2 unidades de batalla más pequeñas de células de 2 hombres. La célula de 2 hombres, o sistema de compañeros, era efectivamente la unidad más pequeña en las operaciones de las fuerzas especiales. La operación en solitario era prácticamente desconocida. 2 unidades de 2. Ahí era donde estábamos cuando nos movíamos a la etapa final del plan. En realidad, estaba más acostumbrado a formarme con Williams, pero como éramos los 2 soldados de mayor rango en esta misión, no tenía sentido que los 2 estuviéramos en la misma celda.
Alex y yo salimos silenciosos de la casa en ruinas hacia las paredes de la mezquita. Había muchos guardias al acecho, pero la combinación de nuestro camuflaje ambiental, la ruta que tomamos y la cobertura de la oscuridad se combinaron para formar la tormenta perfecta del disfraz. Éramos indistinguibles de las ruinas que nos rodeaban. Cuando llegamos a la mezquita di la señal de mano para que nos dividiéramos. Dada la oscuridad y la minuciosidad de nuestros disfraces, deberíamos haber sido virtualmente imposible para nosotros incluso haber visto las señales de las manos de los demás, pero el software en nuestros ojos fue capaz de distinguir los contornos de la otra persona y transmitir su contorno directamente a cada uno. Retinas de otros. Alex asintió para demostrar que entendía y comenzó a avanzar hacia la entrada posterior de la mezquita. Siempre que nos mantuviéramos cerca del suelo y las paredes, la combinación de la caída de la noche y nuestro disfraz de nano capa significaba que, a todos los efectos prácticos, éramos indetectables sin la tecnología de escaneo infrarrojo. Me arrastré junto a la pared de la mezquita hasta que encontré un agujero que pasó a la clandestinidad. En la distancia todavía podía escuchar el sonido de disparos mientras los civiles eran asesinados. Puse los sonidos detrás de mí cuando comencé a arrastrarme por debajo de las tablas del piso y entrar en la mezquita. Este otrora lugar sagrado, construido para alabar a Alá, ahora apestaba a pólvora rancia y carne humana podrida. Estaba seguro de que la mezquita estaría llena de cadáveres en descomposición. Por otra parte, en medio de la carnicería sería la fuente de todos los problemas, el llamado ministro de Defensa que estaba dirigiendo todo el espectáculo. Mientras continuaba gateando bajo las tablas del piso, escuché música clásica que emanaba de un punto en la distancia. Me encantaría decir que fue la cabalgata de las Valquirias o algo así como dibujos animados para la situación. Pero no fue así. Era la sonata de luz de luna de Beethoven. Una bella melodía, singularmente inapropiada para esta noche sin luna donde la única luz en el cielo era la grasa ardiente de los cadáveres mientras iluminaban las nubes arriba con un tono carmesí misterioso. Corrí hacia la fuente del sonido y poco después encontré un agujero en el piso sobre mí. Lentamente, levanté mi cabeza del agujero en el suelo. Si hubiera tenido mi SOPMOD conmigo habría podido conectar la unidad de la sonda y usar eso para echar un vistazo, pero como estaba, armado con solo un AK estropeado, tuve que usar el método anticuado de revisando el espacio con mis propios ojos. Después de confirmar que, de hecho, no había nadie por allí, salí silenciosamente de mi agujero. La sonata de luz de luna estaba llegando a su melancólico estribillo. Me moví cuidadosa y deliberadamente de una habitación a otra, obteniendo una buena imagen mental de la distribución de la mezquita mientras lo hacía. Los hermosos y geométricos patrones de los mosaicos, tan típicos del arte islámico, hicieron que el diseño relativamente simple de la mezquita pareciera a primera vista más parecido a un laberinto de lo que realmente era. Sin duda el efecto de un código cultural que no entendí, haciendo que el otro parezca diferente, incluso genial. Me moví más y más profundo en la oscuridad del laberinto, siguiendo la esencia de la música. La música se hizo más fuerte. Me di cuenta de que ya me había acercado a su origen. La única habitación en la mezquita con una luz encendida. Me acerqué, me pegué a la pared y asomé la cabeza por el arco el tiempo suficiente para examinar rápidamente el contenido de la habitación. El ex general de brigada estaba solo. La sonata de luz de luna venía de un pequeño aparato de radio portátil encima de un volumen de mesa tan alto como podía. El ministro de Defensa estaba evidentemente absorto en la contemplación, sus pupilas hundidas pegadas a la radio, con una mano extendida hacia los parlantes, como si de algún modo estuviera tratando de absorber físicamente el sonido. Iba vestido de punta en blanco con su uniforme militar anterior, como si estuviera a punto de asistir a una ceremonia formal. Por el aspecto de las cosas, la habitación estaba completamente desguarnecida. El objetivo A estaba solo. Habría sido un pedazo de pastel enviarlo en el acto. El problema era que el objetivo A no estaba en conversaciones profundas con el objetivo B como esperábamos que fuera en este momento. Si el cadáver del ministro de Defensa fue descubierto antes del objetivo B, el estadounidense, llegado, podría deslizarse entre nuestros dedos. El objetivo B está aquí incluso en primer lugar. Me preguntaba. Quizás esa sensación de inquietud que teníamos antes de la caída estaba justificada después de todo. Ahora sería el momento justo para que empiece la ley de Murphy. El asesinato fue un trabajo complejo con muchas variables en el mejor de los casos. Cuando tenía dos objetivos simultáneos, el nivel de dificultad no aumentaba tanto aritméticamente como geométricamente. ¿Qué hacer? Lo único que sabía era que no tenía tiempo que perder. Estábamos justo en el medio del corazón enemigo, y todo lo que tomaría sería un movimiento en falso para que nos invadieran, Alex y yo, al menos,
estaríamos sentados patos. Tiempo para una decisión. La capacidad de actuar rápidamente y bajo presión era una de las características de operaciones especiales después de todo. Maté mi aliento y silenciosamente reemplacé mi AK con mi cuchillo. En el momento en que el ex general de brigada le dio la espalda, salté por la habitación y me abalancé. Usando uno de mis brazos para fijar sus brazos detrás de su espalda, sostuve la punta de mi cuchillo contra su garganta. No eres mi objetivo, dije. Pero si haces ruido o te mueves, te mataré. ¿Entiendes? Estaba mintiendo, por supuesto, y no puedo decir que estuviera particularmente orgulloso del hecho de que le estaba mintiendo a un hombre que estaba a punto de morir. Que estaba a punto de matar, incluso. Pero este no era el momento de preocuparse por los puntos más delicados de la ética del campo de batalla. Es el estadounidense que estamos buscando. El hombre con el que se suponía que te reunirías hoy. No sabía que era estadounidense, dijo el ministro de Defensa, su aliento notablemente estable teniendo en cuenta la posición en la que estaba, con la cuchilla mortal pinchando su garganta. Él es nuestro secretario de prensa. ¿Así que lo mataste? Pregunté, presionando la punta de la hoja más contra su garganta. No. De repente se levantó y se fue sin ningún motivo aparente hace unos días. Yo quería saber los detalles. Es por eso que planeamos encontrarnos aquí hoy. Esperaba encontrarlo en persona, pero él me dejó un mensaje. Mierda. Eso significaba que Objetivo B no aparecería esta noche. Bueno, todavía podríamos lograr nuestra primera prioridad y eliminar al ex brigadier general, por lo que la misión no sería completa, no de ninguna manera. Aún así, era un final suelto, y eso siempre me dejaba mal sabor de boca. ¿Qué dijo el mensaje?, pregunté. Fue una breve nota sobre la papelería oficial del gobierno. Mi trabajo aquí está hecho. Eso es todo lo que dijo el ex general de brigada. Papelería oficial del gobierno mi culo. ¿Qué gobierno oficial? ¿Qué gobierno, en absoluto? No eres más que un grupo de matones armados que peleaban por pedazos de tierra y generaban genocidio contra tu propia gente. Escoria de la tierra, eso es lo que eres. Genocidio, dices, dijo. ¿Es eso lo que ustedes llaman nuestros esfuerzos de mantenimiento de la paz? Nuestro gobierno necesita someter la amenaza terrorista por el bien de nuestra propia gente. Como dije, no es un gobierno, le contesté. Llámese ministro de Defensa o lo que quiera, pero eso no cambia el hecho de que no es reconocido por las Naciones Unidas, y más al punto que ustedes son los que matan a su propia gente. ¿Qué tiene que ver la ONU? Ustedes los imperialistas son los que vinieron aquí, pisoteando nuestra cultura indígena, riéndonos de nuestros esfuerzos de autodeterminación, provocando la discordia racial donde nuestro pueblo ha convivido pacíficamente durante años. En este punto, el ex general de brigada parecía que se había quedado sin energía, y él dejó de hablar bruscamente. Sus ojos brillaban con una emoción peculiar, no del todo miedo, no del todo tristeza. El silencio presionó hacia abajo, puntuado solo por el distante ratatatata de las ejecuciones en curso. Está bien. ¿Cómo llegó nuestro país a esto? Él comenzó a hablar de nuevo. No fueron el multiculturalismo y la tolerancia las piedras angulares de nuestra cultura. Terroristas. Así es, deben haber sido terroristas. Terroristas nacidos de la intolerancia y el odio, todo es culpa de ellos, no. No, debe haber sido algo más. Los militares no necesitaban declarar la ley marcial en la capital para lidiar con una amenaza terrorista de rutina, no es cierto. La policía lo tenía bajo control. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ha llegado a esto? ¿Cómo ha llegado a esto? Ratatatatata. Ratatatatata. No hubo gritos. El único testamento de los muertos anónimos cuyos cadáveres se amontonaban en el hoyo fue el sonido del mismo tiroteo que causó la muerte. Estaba harto de esta mierda. Nada bueno vino de tener a un anciano mirando su propia muerte en la cara. ¿Qué era esto? Una especie de confesión en el lecho de muerte para expiar la corriente de muertos que dejó tras él. Pensaba que ganaría la absolución por su alma eterna o algo por el estilo. Busca el perdón con un corazón humilde y serás salvo. Ese stick cristiano no va a funcionar conmigo, amigo, soy un ateo confirmado. Le dije mucho. Lo llamé a él en su mierda. Yo no era sacerdote ni pastor, le expliqué. No podría darle la absolución que pidió incluso si quisiera. Lo cual no hice su arrepentimiento mierda, muy poco, demasiado tarde. Ninguna religión puede salvarte ahora, y si hay un infierno irás directamente allí. Estoy seguro de que sí. Iré directo al infierno, sin duda.
Pero me malinterpretas, hijo. No estoy pidiendo perdón. Solo estoy tratando de averiguar qué salió mal. ¿Cómo este país ha ido tan mal? Solía ser un lugar tan maravilloso. Tan hermosa. Hasta hace un par de años. Y fue entonces cuando finalmente hizo clic. Este hombre frente a mí, el ex general de brigada de este país, estaba genuinamente desconcertado. Más que eso, estaba lleno de temor, pero no gracias al cuchillo que tenía en la garganta. Estaba aterrorizado porque ni siquiera comprendía sus motivos para luchar en esta guerra civil. Me estremecí. Qué ilógico, qué jodido fue olvidar tus razones para pelear, ahora de todos los tiempos. Y qué conveniente. ¿Por qué mataste a tanta gente?, le pregunté. ¿Por qué maté a tanta gente? Eso va contra las reglas, respondiendo a una pregunta con otra pregunta, pensé. El anciano frente a mí ahora estaba delirando, sus dientes castañeteaban de miedo. Él estaba al borde. Sus respuestas estaban demasiado lejos para que pudiera tener más fe en sus palabras, pero seguí insistiendo, presionando mi cuchillo aún más contra su yugular. ¿Por qué, viejo? Respóndeme. ¿Por qué? No sé por qué. Respóndeme. En el corto tiempo que nuestros cuerpos se habían comprimido, mi disfraz había comenzado a adaptarse al atuendo que el ex general de brigada usaba, adornos militares completos, repletos de medallas y condecoraciones. Un escalofrío me recorrió la espalda, era como si la locura del viejo infectara y estuviera a punto de poseerme. No es que hubiera algo que pudiera hacer al respecto mientras tuviera sus brazos inmovilizados detrás de él y mi espada en su garganta. ¿No me lo dices?, me preguntaba ahora. Sus ojos eran los ojos de un cadáver, pupilas vacías y sin vida. La frase parece como si hubiera visto un fantasma, se maneja mucho, pero se me ocurrió que él era lo que realmente sería una persona si acabara de enfrentarse a una prueba incontrovertible de un terror real y sobrenatural. Apreté los dientes, tratando de obligarme a borrar la absurdidad de la situación frente a mí. Cállate. Definitivamente no era parte del plan, no se nos había ocurrido que esta podría haber sido una de las reacciones. Una humillante muestra de arrepentimiento y remordimiento por las cámaras, seguro, y eso habría sido bastante fácil de tratar. Tal como estaban las palabras que ahora brotaban de la boca de este hombre tenían un efecto casi hipnótico, y cuando las palabras aumentaron en intensidad, me preocupó que el torrente de locura que emanaba comenzara a invadir mi propia cordura. Por favor, señor, te lo ruego. Dime por qué. ¿Por qué he matado a tanta gente? Él era completamente ajeno a mí ahora. Balbuceó. Cómo los poderosos habían caído. Mira, viejo, no puedo ayudarte. Por favor, no puedes callarte. Me da vergüenza decir que a esta altura mi propia voz sonaba tan lamentable como la suya. ¿Por qué maté a todos? Cállate. ¿Pero por qué? Y eso fue eso. Simplemente no pude soportarlo más. Atraje mi cuchilla por su garganta. La sangre fresca salpicó y convirtió la pared de la mezquita en una pintura de Jackson Pollock. Antes de que tuviera tiempo de ahogarse con su propia sangre, rápidamente lo inmovilicé para poder forzar su cuerpo, que alguna vez fue imponente, al suelo y clavé mi cuchillo en su corazón. Mientras lo hacía, la sangre brotó de su boca y sus ojos se abrieron. El ex general de brigada, el hombre que se había llamado a sí mismo ministro de Defensa para el gobierno interino, estaba muerto. El gran comandante de los aproximadamente 35.000 insurgentes armados que aterrorizaban el campo estaba muerto. Sentí como si la realidad se hubiera vuelto bruscamente y me hubiera golpeado en la cara. Me di cuenta por primera vez de que la melodía del piano que había estado llenando la sala se había desvanecido hace mucho tiempo sin dejar rastro. La sonata de Luz de Luna había terminado sin que yo lo notara. Negué con la cabeza para aclarar mis pensamientos antes de mirar alrededor. Era como si hubiera estado en una especie de dimensión alternativa mágica y hubiera olvidado respirar mientras estaba allí. Tragué saliva de nuevo. Ratatatata. Ratatata. La noche que había sido acariciada brevemente por la sonata de Luz de Luna había vuelto a hacerse eco del sonido de personas que se mataban entre sí. ¿Qué diablos pasó aquí, señor? Me giré para ver la expresión preocupada de Alex. Todo lo que pude hacer a modo de respuesta fue un suspiro. Ni siquiera quería empezar a pensar en cómo explicar el comportamiento extraordinario del anciano. ¿Está bien, señor?, preguntó Alex de nuevo. Siempre el profesional, incluso mientras hablaba conmigo, estaba revisando el cadáver del ex general de brigada que yacía en el suelo. Estaba usando las capacidades de grabación de los implantes de nanocapa en sus ojos para confirmar y registrar la muerte del anciano desde todos los ángulos posibles. Sí.
Sin embargo, parece que el objetivo B no vendrá aquí esta noche. Oh. Inteligencia puede equivocarse, dijo Alex con calma, haciendo su trabajo. Pude escuchar más disparos en la distancia. Las atrocidades en esta área aún no terminan, pensé en mi interior.